Muy buenas tardes. Me da nuevamente gusto poderlos saludar, estar aquí una vez más de invitado en la familia El Jurisconsciente. Agradezco la invitación a mi gran amigo, el maestro Domingo Alanís, que nos permitió dar este pequeño espacio para continuar con los temas relacionados con los delitos fiscales y la evolución que ha tenido la reforma penal fiscal y por qué tiene esta importancia en los medios. O sea, por qué a la comunidad, la política criminal del Estado es tener políticas muy agresivas en contra de las figuras que hablamos en el bloque pasado, el día de ayer. Es decir, las empresas que facturan operaciones simuladas y las empresas que deducen operaciones simuladas. Porque estos sujetos tienen un peligro de ser considerados como delincuencia organizada. Es por eso que el impacto y estos módulos en los cuales me permite hoy el jurisconsciente poder hablar y ustedes poderles compartir esta información, pues de manera breve y tratando de ser un poco sencillo los temas para aquellas personas que tengan interés de conocer el tema de delitos fiscales, para que sea muy ágil, ¿no? Y poder tener el mismo lenguaje cuando hablemos de EFOS y hablemos de EDOS y la relación de la reforma penal fiscal que se hizo en noviembre del año pasado y también porque se hablaba de la delincuencia organizada en este tipo de delitos. El día de hoy vamos a darle continuidad al módulo que venimos hablando en esta semana, que es justamente las empresas fantasmas y el combate que tiene el Estado a través de la política criminal para poder erradicar estas conductas ilícitas del tráfico de comprobantes fiscales falsos. Es decir, vamos a regresar a un lenguaje sencillo, a las facturas falsas, a la comercialización de estas facturas falsas, que en los medios también dicen la venta de facturas que realizan las empresas fantasmas, pero como ya lo vimos en el módulo anterior, estas empresas pues, son las empresas que facturan operaciones simuladas, es decir, los EFOS. Estas empresas fantasmas son nuestros EFOS, ¿ok? Este módulo vamos a poder seccionarlo hoy para hablar de este tema, ligándolo con el módulo anterior, que hablamos de cómo la autoridad podía identificar a un EFO y a un EDO, pero vamos a ver qué se ve en la parte fiscal, es decir, en la parte administrativa, que tenemos que tomar en cuenta al momento de que nos llega un asunto ya en materia penal, porque existe una litis pendiente muy importante y esto nos va a determinar justamente si se puede dar responsabilidad penal o no a estas empresas fantasmas, ¿ok? Entonces, es muy importante y vamos a relacionarlo con el tema de ayer, es el procedimiento que se establece en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Aquí vamos a hablar de dos temas de medios de defensa en la parte fiscal, que es muy importante, que se tiene que agotar, porque de no darse estos supuestos, el contribuyente, es decir, el EFO o el EDO que esté relacionado en una factura falsa, va a tener una implicación penal. Pero también hay que agotar el procedimiento fiscal. Recordemos que en nuestra legislación mexicana, a diferencia de otros países como lo es España, en materia de delitos fiscales, se lleva las dos vías. En México se lleva la vía administrativa, es decir, se tiene que agotar el procedimiento del 69 o, en su caso, el del artículo 42, que son facultades de comprobación que tiene la autoridad fiscal. Y paralelamente, aquí en México, se puede iniciar una querella por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación para investigar un delito fiscal. Esto independientemente de que se haya agotado el procedimiento de facultades de comprobación de la autoridad fiscal y inclusive sin que se haya dictado un crédito fiscal. Y eso es muy importante porque en nuestros artículos correspondientes al delito de defraudación fiscal, lo que es el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, nos establece que es el engaño o aprovechamiento del error por la omisión total o parcial
de pago de contribuciones. En beneficio propio del contribuyente en perjuicio del fisco. Este perjuicio se va a determinar, en materia penal se conoce como el DTC, que es un dictamen técnico contable. Este es muy diferente a la parte fiscal. En la parte fiscal se debe determinar un crédito fiscal. ¿Ok? Aquí voy a hablar de bueno, para terminar la idea de qué pasa en México y qué pasa en España, en este tipo de temas, delito penal fiscal, es de que en España forzosamente se tiene que agotar el procedimiento fiscal. Una vez agotado el procedimiento fiscal, ya nace justamente las facultades para que se pueda perseguir un delito en materia penal. En México no. Se puede iniciar facultades de comprobación y al segundo o tercer requerimiento ya te pueden iniciar una querella por delito de defraudación fiscal. Entonces, hoy nos vamos a sentar justamente en ese procedimiento fiscal que se debe de agotar para poder garantizar estos medios de defensa a un contribuyente que esté en un supuesto del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Como lo comentamos en el módulo anterior, ya podemos identificar qué es un EFO y qué es un EDO. El EFO es la empresa que factura operaciones simuladas. Ahí empieza nuestro primer punto de partida en donde se tiene que agotar este procedimiento por parte del contribuyente que esté identificado como empresa fantasma o como este EFO. ¿Ok? El primer párrafo del artículo 69B nos dice que la autoridad fiscal tendrá la facultad de presumir a un contribuyente que está expidiendo comprobantes fiscales inexistentes, es decir, identificar empresas fantasmas que venden facturas falsas, cuando no cumplan 4 elementos. Es decir, cuando esta empresa no cuente con activos, no cuente con infraestructura, no cuente con personal y no esté localizado. ¿Ok? Pero también es importante porque este primer párrafo nos establece de manera directa y de manera indirecta. Me voy a dar a entender. Cuando la autoridad, al momento de hacer visitas de verificación de domicilio fiscal, identifica alguna empresa que pudiese estar presuntivamente como un EFO, va a publicarlos en una lista que en el ADGOR de los fiscalistas los conocemos como las listas negras. Y ustedes, amigos penalistas, público en general, contadores, estudiantes y todas las personas que nos escuchen, hay que identificar estas listas negras porque son públicas. ¿Y cómo sabemos que son públicas? Porque en el segundo párrafo de este artículo 69B establece que se le va a notificar al contribuyente que la autoridad presumió que está emitiendo comprobantes fiscales falsos porque no contó con activo, con personal, no tiene infraestructura o no está localizado, pero le da su derecho de audiencia para que presente información y como es una presunción juris tantum, es decir, que es una presunción que admite prueba en contrario, aquí el contribuyente se tiene que defender. Tiene que presentar esta información para desvirtuar esa presunción que la autoridad está diciendo. Es decir, en los escritos de contestación se le va a decir a la autoridad fiscal, oye, tú me estás determinando presuntivamente que no tengo infraestructura, que no tengo activo, que no tengo personal y que no estoy localizado, pues yo te voy a contestar. Y estas publicaciones se hacen 3 veces. La primera es a través del buzón tributario del contribuyente, en donde se le va a notificar este oficio de presunción de operaciones simuladas de conformidad al artículo primero del artículo 69 para que en un plazo de 15 días pueda presentar esta información. Pero segundo párrafo del artículo 69 nos dice que podrá presentar esta información en un plazo de 15 días contados a partir de la última publicación. ¿Por qué dice de la última publicación? Porque tenemos 3 notificaciones: buzón tributario, página del SAT y diario oficial de la Federación. Cuando se hace la publicación en el diario oficial de la Federación es cuando se cuentan los 15 días para poder presentar esta información. ¿Ok? Entonces,
Aquí el contribuyente tiene que presentar esta información. Es muy importante que una vez que presente esta información, la autoridad, ya con el artículo 69b reformado en el 2018, establece que la autoridad podrá valorarlos en un plazo de 50 días esa información. Si no notifica esa valoración de esa información, ese oficio de presunción de operaciones simuladas queda sin efectos. Entonces, esto nos va a ayudar porque supongamos que inician facultades de comprobación, te quieren iniciar por artículo 69 y luego de aquí te inician el artículo 42 y a la vez te inician querella por un delito de defraudación fiscal, pues aquí tenemos que decirle a la autoridad fiscal que está juris tantum, está sujeto a, está una litis pendiente, perdón, está en litis pendiente una resolución, porque tenemos que agotar estos procedimientos, porque de que se diese el caso del artículo 113 bis que nos establece aquel que venda, enajene, adquiera y compre estas comprobantes fiscales, es decir, con facturas falsas, ya está sujeto a un tipo penal que es el 113 bis. Entonces, cuando eso pase, y como deriva del artículo 69, tenemos que decir, no, espérame, se tiene que agotar este procedimiento porque ¿qué pasa si yo desvirtúo esa presunción de operaciones? Entonces, este oficio queda sin efecto y es una condición objetiva de punibilidad que debe de agotarse para que aquí, de manera de fondo, podamos combatir lo que se da en el artículo 113 bis. Entonces, espero haber sido muy claro en este bloque, que antes de llegar a la parte penal, penal fiscal, que es el 113 bis, previamente se tienen que agotar dos artículos muy importantes, que es la materia fiscal. El procedimiento del artículo 69, así como el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación es esta facultad que tiene la autoridad fiscal para revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales y en su caso determinar un crédito fiscal. Versus en materia penal, cuando hacen el dictamen técnico contable, te van a determinar un crédito o una afectación patrimonial muy alta. Pero si tú en ejercicio de facultades de comprobación impugnas un crédito fiscal y dices, ok, oye, sí debo, o si hubo omisión de pago, o sea, sí existió aquí una parte de ingresos no declarados, pero pues no es lo que está en la parte penal. O sea, la afectación patrimonial que está diciendo el Estado, pues no va a tener esa lógica versus el crédito fiscal, porque el crédito fiscal es lo que nos va a determinar seguridad jurídica para poder defender a contribuyentes que estén en un tema de delitos de defraudación fiscal. Queridos amigos, me dio mucho gusto poder hablar nuevamente con ustedes en estos temas que espero que a ustedes como a mí nos apasiona investigar y poder garantizar una defensa a aquellos contribuyentes que estén en estos supuestos de operaciones simuladas o empresas fantasmas. Muchas gracias y recuerden, juntos compartimos el conocimiento.